Hola, muy buenas tardes. Les saluda su profesor Hermes García y esta es la tercera clase de nuestro curso de programación orientada a objetos en Python avanzadas. Y en la clase de hoy vamos a dar sobre manejo de errores, ¿sí? Manejo de excepciones, que es algo fundamental que seguramente ya manejan, pero es importante, así que hay que repasarlo, ¿sí? Y bueno, también vamos a ver el uso típico del manejo de excepciones, que es el manejo de archivos externos, ¿sí? Que es algo importante también. ¿Sí? Poco sirve nuestro programa si no puede usar datos de otros lugares. Y también otro concepto extra que es el manejador de contexto o context manager, que también se usa en el manejo de archivos externos. ¿Sí? Los bloques with. ¿Mm? Y bueno, es una clase bien integrada, entonces, con todas cosas que se usan unas a las otras. ¿Sí? Las excepciones, context manager y el manejo de archivos. ¿Sí? También vamos a ver el manejo de archivos típicos, formatos típicos como JSON y CSV. ¿Sí? Por lo menos a grandes rasgos. En la próxima clase vamos a dar bien serialización y usar datos de otros lugares. ¿Sí? Y bueno, entonces empezamos. Errores y excepciones. ¿Qué son los errores? Son programas en un programa que impidan que éste complete su tarea. ¿Sí? Comparación. Una excepción es una condición que interrumpe el flujo normal del programa. ¿Sí? Tanto los errores como las excepciones son tipo de errores en tiempo de ejecución. Como Python es un lenguaje interpretado, todos los errores son en tiempo de ejecución. No hay errores en tiempo de compilación porque no necesitamos compilar el programa para ejecutarlo. ¿Sí? Entonces los errores en Python se producen durante la ejecución del programa. ¿Sí? Y los errores son cosas como los errores de sintaxis por código mal escrito. ¿Sí? En ese tipo de errores no se puede continuar ni aunque queramos el flujo de ejecución del programa. ¿Sí? En cambio, las excepciones son errores lógicos de alguna clase. ¿Sí? Errores por algún problema en la ejecución del programa, ¿sí? No errores en la escritura del código. ¿Sí? Incluso si el código está bien escrito y tiene lógica, pueden aparecer igual las excepciones por algún error inesperado en los datos o algo que recibe un programa. Pero los errores que son excepciones podemos capturarlos y hacer que nuestro programa haga otra cosa después de que se produzca esa excepción. ¿Sí? Los errores de sintaxis no podemos capturarlos porque no se puede continuar la ejecución del código después de un error de sintaxis, porque el código está mal escrito. Las excepciones sí se puede. ¿Sí? O sea, si no se capturan las excepciones, pasa lo mismo con los errores, generalmente al menos. Se interrumpe completamente el flujo de ejecución del programa, ¿sí? Y se cierra. Pero bueno, usualmente no siempre nosotros queremos eso, ¿verdad? Si son errores que podemos manejar, podemos capturar la excepción y hacer que pase otra cosa después de que ocurra, ¿sí? Pero no siempre. Debemos capturar todas las excepciones. Si pasa algo súper mega grave, es mejor dejar que se muera el programa y que se ejecute de vuelta, ¿sí? Entonces, el error es un problema crítico. Una aplicación normal no debe y no puede tampoco captar, ¿sí? La excepción entonces es una condición que el programa, bueno, no debe necesariamente, sino que puede captar, ¿sí? ¿Y cómo se capturan excepciones con Python? Con este sistema de 4 bloques. ¿Sí? Está el bloque try, ¿sí? Bloque set, bloque else y bloque final. Bueno, lo primero que pasa es que se trata de ejecutar el código que está dentro del bloque try, ¿sí? Como siempre en Python, las indentaciones indican los bloques de código. Y bueno, se trata de ejecutar lo que dice can try. Pero si se levanta una excepción que nosotros sabemos que se puede ejecutar y sabemos su nombre, vamos a capturarla con except, ¿sí? Y poner el nombre de la excepción que queremos capturar. ¿Sí? Si ocurre la excepción del nombre mi excepción en el try, se ejecuta el bloque de código que está acá en except. ¿Sí? Pero no siempre podemos saber, cuando estamos desarrollando nuestro programa, qué excepción se puede producir al ejecutarse un código. Entonces lo que podemos hacer para identificar las excepciones es usar el bloque, la clase general genérica de excepción, que es exception,
¿sí? Hacemos una captura Pokémon de excepciones, como se le dice, que captura todas las excepciones. Una captura universal de excepción con la clase exception, ¿sí? De la cual heredan todas las excepciones. Y si no sabemos, y bueno, es bueno para cuando estamos probando nuestro programa, ¿sí? Y si no se sabe entonces qué tipo de excepción podría saltar, se usa la clase genérica exception, ¿sí? Se puede guardar en el alias X para luego sacar el mensaje de esa excepción y saber por qué se produjo, ¿sí? Y cuál es, ¿sí? Entonces, bueno, tal except, que es para capturar excepciones. Podemos usar el except específico para tal o cual error. O la excepción general genérico para todas las excepciones. Luego está el bloque else, que se ejecuta cuando no salta ninguna excepción en el bloque try y se ejecuta correctamente ese código, ¿sí? Entonces podemos poner, qué sé yo, entonces que se ejecute lo que está en el bloque else, ¿sí? Si no hubo una excepción en el try, entonces se ejecuta lo que está dentro del bloque else, ¿sí? Como algún mensaje de confirmación o algo así, ¿sí? Aunque bueno, también podés poner más en el try lo que podrías poner en el else, ¿sí? También queda a criterio de ustedes cuando usar el bloque else, ¿sí? Y también el bloque finally, que tampoco es obligatorio, ¿sí? Try except es suficiente. El bloque finally se ejecuta haya o no una excepción, ¿sí? Si se capturó una excepción, un except o no, igual se ejecuta lo que está acá en el bloque finally, ¿sí? Y tiene que estar en este orden: try, except, else, finally. No pueden poner fuera de orden en su código estos bloques, ¿sí? Bueno, esos son los bloques de captura de excepciones, ¿sí? Acá tenemos un ejemplito, ¿sí? Try. Intentamos convertir de forma explícita a entero lo que introduce el usuario, que es una string, un str. Y bueno, si ocurre una de las excepciones más típicas de Python, de las que están incluidas, que es value error, error de tipo, ¿sí? Error de valor de tipo. Entonces, imprimimos error de ingresar un número válido, ¿sí? Nosotros podemos también levantar, lo voy a enseñar enseguida, value error, ¿sí? Para hacer validaciones manuales de lo que queramos, ¿sí? Luego else, ¿sí? El número ingresado es número. Y no tiene mucho sentido imprimir el número ingresado a tal cosa si es que no era un número, ¿verdad? Así que tiene sentido poner en el bloque else. Y luego finally, fin del programa, ¿sí? O sea, haya una excepción o no, va a ser el fin del programa, es lo que quiero decir acá con el bloque final. Entonces, probando el código acá, tenemos un número, 8 por ejemplo. El número ingresado es 8, fin del programa, ¿sí? Se ejecutó el bloque else, ¿sí? Y el bloque final. En cambio, si pongo, por ejemplo, algo que no pueda convertirse explícitamente a número, como a pap, se levanta la excepción value error, ¿sí? Que nosotros sabemos que se va a ejecutar si tratamos de convertir algo que no se puede a int, ¿sí? Entonces te dice error de ingresar un número válido, que es lo que está acá en el bloque except. Y luego fin del programa, que es lo que está en el bloque finally, ¿sí? Espero que se entienda entonces con este ejemplito cómo funcionan los 4 bloques de captura de excepciones, ¿sí? Nosotros también podemos levantar, como le dije, excepciones manualmente para hacer nuestras propias validaciones. ¿Sí? Podemos levantar tanto excepciones que nosotros inventamos como excepciones incluidas en Python, usando la palabra clave raise, ¿sí? Raise, nombre de excepción. Y entre paréntesis explican por qué se levanta esa excepción, ¿sí? Todas las levantadas excepciones tienen un mensaje de explicación, ¿sí? Por ejemplo, el value error de conversión de tipo les vas a decir exactamente eso, ¿sí? Como mensaje. Entonces, simplemente para definir nuestra propia excepción, definimos una clase que herede la clase exception, ¿sí? Heredamos exception y ya tenemos otra excepción personalizada, ¿sí? Y podemos levantarla con raise. Así es sencillo, ¿sí? Y nosotros podemos definir el mensaje que devuelve y cuando se ejecuta y demás, ¿sí? Editando lo que pasa en la clase, ¿sí? Entonces acá tengo un ejemplo de excepción personalizada para validar edades, ¿sí?
Vamos a copiar todo ese código y vamos a mirar. Nosotros tenemos la clase de edad inválida de error, ¿sí? Que es una excepción. Y el mensaje, la edad debe ser un número positivo. ¿Sí? Y super.init mensaje. ¿Sí? Self edad.edad. Procesar edad. Si edad menor a 0. Levantar nuestra excepción, edad válida de error. ¿Sí? Y edad válida, edad. ¿Sí? Vieron que se interrumpe, ahora no devuelve nada a una función, si es que levanta una excepción, ¿sí? Por eso puedo poner return edad válida tal edad, ¿sí? Entonces, bueno, ¿sí? Acá podemos levantar nuestra excepción personalizada, ¿sí? Para nuestro propio tipo de validación, acá. Pero como pueden ver, estamos mezclando el except de nuestra excepción personalizada y uno que está incluido en Python, que es value error, ¿sí? Entonces podemos hacer nuestras propias validaciones con excepciones personalizadas que interrumpen el flujo de ejecución del programa si se producen. ¿Sí? Si nosotros queremos que nuestro programa se interrumpa si pasa algo grave que nosotros definimos, podemos crear nuestra propia excepción personalizada con una clase que herede de la clase de exception. ¿Sí? Entonces vamos a probar. Bueno, la edad menos 6. Ahí me dice que la edad debe ser un número positivo, ¿sí? En cambio, si pongo opopop, se levanta value error. Estoy ingresando un número entero, ¿sí? Pongo 59, valida 59, ¿sí? Vieron entonces que solamente devuelve algo cuando no pasa una excepción. Las excepciones también, como interrumpen el flujo de ejecución del programa, hacen que las funciones no devuelvan nada, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a nuestra presentación, vamos ya pasando ya a otro tema, que es el manejo de ficheros, ¿sí? Se usa el método open para abrir un archivo ubicado en el mismo directorio con el código .py de la siguiente forma. Aunque bueno, yo le voy a mostrar una manera de asegurarse bien de que la ruta de su archivo sea correcta, ¿sí? Con una función path. Después le voy a mostrar eso, pero bueno, file, open, file es igual a open, ¿sí? O sea, y pones mi archivo .txt como el nombre del archivo, coma, y el modo de acceso, que el próxima diapositiva le va a mostrar cuáles son los modos de acceso a archivos, ¿sí? Se cierra el archivo con el método close de la siguiente manera, file.close, pero nosotros no vamos a usar esto, sino que vamos a usar el contexto, ¿sí? El manejador de contexto with, ¿sí? Que ya está predefinido para la lectura de archivos con open, ¿sí? Entonces se abre el archivo, se ejecuta este código y al terminar se cierra el archivo. ¿Sí? Automáticamente al terminar el bloque de código que tiene with, se va a with open, se va a ejecutar el método close. ¿Sí? Entonces pongo with open, mi archivo.txt, coma, el modo de acceso del archivo, ¿sí? As file. Este file podemos, ¿sí? Puedo poner, acá estamos definiendo un alias, ¿sí? Que es como una variable que es nuestro archivo, ¿sí? La cual usamos para hacer los diferentes procedimientos de lectura y escritura, ¿sí? En nuestro código. Entonces se abre el archivo, se ejecuta el código que está acá dentro del bloque with, ¿sí? Del context manager, y al terminar se cierra el archivo, ¿sí? No hace falta ejecutar file.close. ¿Sí? Es importante siempre cerrar los archivos y bases de datos que usan, ¿sí? Entonces para asegurar bien de que va a hacer eso, usan el context manager, ¿sí? Usan with siempre. Estos son algunos de los modos de acceso a archivos de texto, ¿sí? Estos modos de acceso sacan un error si el fichero no existe. Si pone entre comillas doble una letra, solo lectura, y R más lectura y escritura. Estos modos de acceso crean un fichero si el mismo no existe. W solo la escritura, W más lectura y escritura, A
solo agregar, ¿sí? No editar nada de lo que está antes. Y además agregar y leer, ¿sí? Entonces pueden hacer lectura y escritura ambas cosas poniendo un más acá, ¿sí? R más es para si el fichero no existe, ¿sí? Y si no existe, W plus, ¿sí? Y bueno, ustedes sabrán entonces cuál modo de acceso usar según el contexto en el que se encuentre su archivo de texto que quieren usar, ¿sí? Si tienen ya un archivo hecho, ¿sí? Que quieren leer, usan este, ¿sí? En cambio, si quieren poder leer y hacer, si es que no existe, usan este, ¿sí? Y si solamente quieren escribir y no leer, usan este, ¿sí? Si no quieren cambiar nada, usan la A, ¿sí? Son los modos de acceso. Si ponen acá mismo, entre comillas, la letrita correspondiente al modo de acceso después de su nombre de archivo, ¿sí? O el path, que es lo que les voy a mostrar dentro de un rato, ¿sí? Bueno, esos son los modos de acceso a archivos de texto. Entonces, ¿cómo escribo y leo desde un archivo abierto? Se escribe con los métodos write para cadenas individuales, ¿sí? O write lines para múltiples cadenas guardadas en una lista de cadenas, ¿sí? O sea, write, hacer un montón de writes para cada línea de texto, o hacer un for y hacer write, ¿sí? Para hacer cadenas uno por uno. En cambio, write lines puede escribir de una todas las cadenas en una lista de cadenas. Se leen desde el archivo de texto con los métodos read del fichero completo como una cadena, todito el archivo, o bueno, un poco más útil, read lines, ¿sí? Lee todas las líneas y las devuelve como elemento de cadena en una lista, uno por cada línea, ¿sí? Entonces, write lines, read y read lines son los métodos para escribir y leer desde un archivo de texto así normal, genérico, como un TXT, por ejemplo, aunque bueno, puede ser cualquier archivo de texto válido, ¿sí? Un ejemplo sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a probarlo. Vamos a nuestro BC Code. ¿Sí? No se olviden de contexto with. ¿Sí? Acá ponemos el W, ¿sí? Que crea el archivo si es que no existe. ¿Sí? La excepción os error es por error en el sistema de archivos. ¿Sí? ¿Sí? File not found error es otra cosa. ¿Sí? Esa es una excepción de que no encuentra el archivo. Pero como estamos usando el modo escritura W, no hay problema con eso. ¿Sí? Entonces, tendría que estar acá, salida.txt, ¿sí? Acá en el mismo lugar donde está guardado tu archivo .py para guardar la salida, ¿sí? En este caso. Bueno, eso así. Así de fácil. Es escribir algo, ¿sí? En cambio acá tengo un ejemplo de lectura, ¿sí? Como le dije acá, el error de que no existe el archivo es una clásica excepción, la más común por ahí, donde estamos manejando archivos, final found error. Y el os error, que bueno, se puede producir por una variedad de cosas. Entonces tenemos que capturar también el mensaje de esa excepción, ¿sí? De os error. Error en el sistema de archivos del sistema operativo de algunas cosas que pudo haber pasado, que son muchas cosas. Y bueno, else, contenido leído, print contenido. Acá tengo entonces el ejemplo copiado, ¿sí? Acá tengo mi archivo que quiero leer, que es entrada.txt, ¿sí? Esto es lo que se leyó. Y vamos a probar entonces el código. Y bueno, me leyó correctamente, pero mi símbolo especial en español, que es la O con acento, ¿sí? No me leyó bien. ¿Bien? Es que estoy usando el tipo de lectura, ¿sí? El R, ¿sí? Y uso read, ¿verdad? Eso me guarda todito en una gigantesca cadena de letras todo mi texto. ¿Sí? Si quiero que no ocurra este error,
¿sí? Porque la codificación que usa de base el open, ¿sí? El método open es muy limitada, entonces pongo acá encoding igual a UTF-8, ¿sí? Y ahí usa el Unicode, el UTF-8, que tiene todos los símbolos, inclusive emojis, con las últimas versiones, ¿sí? Entonces va a leer correctamente mi archivo con el acento, ¿sí? Acá también estoy levantando la excepción Find Not Found Error si es que no encuentra el archivo, o la OR Error si es que hay cualquier clase de error en mi archivo, ¿sí? Cualquier tipo de error que haya en el sistema de archivo de mi sistema operativo, se levanta OS Error, ¿sí? Y bueno, entonces si borro por ejemplo acá entrada, se va a levantar la excepción de Find Not Found Error y me va a decir el archivo no existe, ¿sí? Y bueno, entonces el uso del método read para leer un archivo de texto, ¿sí? Ahora pasando a otro tema, están los archivos CSV del inglés, comas separated values o valores separados por comas. Es uno de los formatos, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo ahora son textos así sin formato, genéricos. Ahora estamos viendo cómo serializar o cómo interpretar correctamente en nuestro programa códigos, o sea, archivos de texto que tengan un formato específico que ya está predefinido. En este caso, el CSV, que se utilizó durante muchos años para importación y exportación de hojas de cálculo y base de datos, ¿sí? Se usa para tablas, ¿sí? Definir filas y columnas. Las filas están definidas en la primera línea, ¿sí? Y cada columna está separada, ¿sí? Las columnas se definen en la primera fila, perdón, ¿sí? Y están separadas por comas, ¿sí? Las comas definen cada columna. En cambio, cada fila, ¿sí? Está definida por una nueva línea, usualmente, ¿verdad? Ahí se usa también separadores. Como no había el estándar RFC 4180 y todo el mundo usaba CSV como se le antojaba, hay miles de formas de definir ese separador de columnas y el separador de filas, ¿sí? Pero bueno, el módulo de la biblioteca estándar CSV, ¿sí? Esa pequeña diferencia en la información producida y consumida por diferentes aplicaciones pueden ser interpretadas por el módulo CSV de la biblioteca estándar de Python. Nos permite definir el separador de filas y columnas sin problema de nuestro archivo de texto, ¿sí? Y entonces, bueno, como le digo, son datos tabulares los del módulo CSV, ¿sí? ¿Sí? Nos permite leer y escribir datos tabulares. ¿Cómo se usa el módulo CSV? ¿Sí? Que tenés que importar primero porque está dentro de la biblioteca estándar Python, no necesita instalar, pero tenés que llamarlo, ¿sí? Llamar al módulo con import. Se usa el objeto reader para leer desde un texto formateado. Dentro de los parámetros de entrada del objeto reader se define con el parámetro delimiter cuál es el separador, ¿sí? ¿Sí? El punto y coma, ¿sí? CSV reader, entonces nuestro lector es igual a csv.reader. Acá pones tu archivo, ¿sí? Ya la ruta de tu archivo, coma, delimiter, tal cosa, ¿sí? Se puede leer también texto con formato CSV y guardarlo en un diccionario con la clase digreader, ¿sí? Bueno, diccionario o lista de diccionario, usando for. Entonces, reader es igual a csv.digreader y acá pones tu archivo, ¿sí? Entonces, eso es para leer archivos CSV, ¿sí? Esto te devuelve lista de strings, ¿sí? El reader. Y esto te devuelve diccionario, ¿sí? Lista de strings usa reader y diccionarios o lista de diccionarios usa digreader, ¿sí? Bueno, para escribir un archivo CSV se hace con el objeto writer. El método writeRow también se puede poner entre símbolos los datos con el parámetro quochar, ¿sí? Los datos. Pones entre algún símbolo, usualmente la comilla doble, ¿sí? Ese es uno de los muchos formatos que tiene CSV. Entonces definís con el delimiter también.
Y también puedes definir el new line, ¿sí? También ponen símbolos para indicar una nueva línea, algunos formatos de CSV. ¿Sí? Claro, el parámetro new line se usa para eso, pero usualmente dejamos vacío en más, y una nueva línea en más es el que limita una nueva fila de tu tabla. ¿Sí? Writer usa una lista de strings, ¿sí? Así como Reader. ¿Sí? Y usas el método write_row para escribir una nueva fila en tu archivo CSV. ¿Sí? Se puede también cargar datos dentro de un diccionario a una cadena formateada en CSV con dict_writer y write_row. Así que vamos a ver en el ejemplito de código que tenemos acá. ¿Sí? Entonces tenemos un ejemplo de lectura con Reader. Tenemos import CSV. ¿Sí? Tenemos try with open, persona CSV, R, y la codificación UTF-8, no se olviden. ¿Sí? CSV Reader, por fila en rector, print fila. ¿Sí? Final found error y excepción genérica también. ¿Sí? Entonces usamos Reader. Y recuérdense que les devuelve una lista de strings, así que tienen que hacer un for para recorrer tu lector, ¿sí? Tu objeto lector, que es una lista de strings, y imprimir línea por línea, ¿sí? Y si no encuentra el archivo, levanta esa excepción. Y si cualquier otra cosa rara pasa, tenemos la super excepción que captura todo, ¿sí? Este ejemplo, si vamos a ver, para escribir en un CSV con dict_writer, ¿sí? Entonces tenemos acá nuestra lista de diccionarios de personas, ¿sí? Y acá tenemos with open, ¿sí? Acá el archivo al que vamos a guardar, que bueno, se va a guardar en la misma carpeta, en el mismo lugar que está nuestro código .py. Usamos el modo de escritura W, ¿sí? Que crea si es que no existe. New line definimos vacío, ¿sí? Y el encoding UTF-8 como archivo. Luego tenés que definir cuando creas tu archivo CSV cuáles son los campos, las columnas, ¿sí? Y acá hacemos el objeto escritor, csv.dict_writer, archivo, y usamos el parámetro field names para definir cuáles son las columnas de nuestra tabla de nuestro CSV. ¿Sí? Y tenemos que escribir ese encabezado, si no, no tiene ningún sentido, ¿verdad? No sabemos qué es lo que significa cada columna de nuestro archivo separado por comas. ¿Sí? Esa primera línea sí o sí tienen que explicar qué es lo que significa cada columna de tu tabla. ¿Sí? Entonces usamos el método writeHeader para escribir esa línea que define las columnas, y luego write_rows para cada elemento de tu lista de diccionarios grabar como una nueva línea de tu archivo CSV. ¿Sí? Vamos a probar entonces este código. Acá tengo el código entonces listo. Vamos a ejecutarlo. Y no hubo problema. Me generó mi archivo CSV. ¿Sí? Hizo el encabezado, ¿sí? Según como definí, nombre, edad y ciudad. Y luego los datos que le pasé de la lista adicional están acá. ¿Sí? No se olviden entonces de escribir sus encabezados primero. ¿Sí? Así es como funciona el archivo CSV. Los encabezados definen qué significa cada columna, y después en cada fila, las filas están definidas por saltos de línea, ¿sí? Y cada columna está definida está separada por comas, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tenés números con comas, te conviene más usar el separador punto y coma, ¿sí? Entonces va variando según cómo nosotros vamos trabajando. ¿Sí? El archivo CSV no está bien definido antes de que se empiece a usar, ¿sí? Es el punto que quiero dejar claro, ¿sí? Y bueno, ese es el ejemplito que tengo. Ahora vamos a pasar a otro tema, que son los archivos JSON, ¿sí? Los archivos JSON es un acrónimo que significa JavaScript Object Notation, ¿sí? JSON se originó en JavaScript, ¿sí? Sin embargo, JSON ha transcedido sus orígenes para convertirse en agnóstico del lenguaje y ahora reconocido como el estándar para intercambio de datos, especialmente en Internet, ¿sí? La popularidad de JSON se da porque, bueno, el soporte nativo por el lenguaje JavaScript, el lenguaje de programación que está incrustado en las páginas web, ¿sí? Usualmente. Y bueno, el intercambio de datos con cosas como APIs y demás, ¿sí? Usualmente se hace en formato JSON, ¿sí? La API REST casi siempre manejan, ¿sí? Envían y reciben archivos JSON, ¿sí?
Entonces es muy importante poder saber cómo interpretar, o sea, serializar nuestro archivo de texto JSON en un objeto de Python, ya sea, y el objeto de Python, un objeto personalizado, una clase personalizada hecha por nosotros, o una lista de diccionario de Python, que es lo que más directamente se puede transformar usando el módulo JSON. ¿Sí? Y bueno, la sintaxis directa de JSON permite interpretar que tanto las computadoras como los humanos interpreten fácilmente, ¿sí?, los datos que están en un archivo JSON. Acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? Acá podemos ver que cada tablita de nuestro archivo JSON, ¿sí?, está definida por corchetes. Luego acá, contactos, ¿sí?, el nombre de mi tabla, dos puntos. Y acá entre corchetes, ¿sí?, se define el inicio y fin de la tabla. Y así como los diccionarios de Python, ¿sí?, así como una lista de diccionarios de Python, exactamente igual. ¿Sí? Entre corchetes del inicio y fin de la lista. Y cada diccionario empieza y termina con llaves. Cada clave, entre comillas dobles, dos puntos. Y entre comillas dobles el valor, en caso de que sea una cadena. ¿Sí? Creo que los números pueden ser sin comillas dobles, ¿sí? Pero estos son todos cadenas de caracteres, así que están definidas con comillas dobles. ¿Sí? Entonces, bueno, vieron que es una conversión directa entre lista adicional de Python y archivo JSON. Se escribe igualito. ¿Sí? Y bueno, vamos a ir profundizando en la próxima clase bien cómo serializar JSON. Pero vamos a dar a grandes rasgos ahora. ¿Sí? Bueno, uso del módulo JSON. Se usa el módulo JSON de la biblioteca estándar de Python para serializar y deserializar objetos de Python y objetos en formato JSON. ¿Sí? La lista adicional de Python es el objeto más práctico para esto. ¿Sí? Para leer se usa el método load. ¿Sí? Para archivos JSON, para archivos.json se usa load o loads con S para un string que tenga formato JSON. ¿Sí? No es lo mismo. Load sin S se usa para archivos JSON y load S o loads para un string que tiene un formato como el de JSON, ¿sí? Loads de tu JSON a Python y load archivo JSON a Python, ¿sí? Load es para archivos y loads es para texto, ¿sí? Texto que leemos de alguna API, por ejemplo, usamos loads, ¿sí? O load para un archivo luego que recibimos, ¿sí? Si tenemos texto, entonces usamos loads. Si tenemos archivos, usamos load, ¿sí? Con el contexto, bueno, el context manager y todo, ¿sí? Con todo el manejo de excepciones de trato de archivos con open, ¿sí? En cambio, loads directamente usamos así como un método cualquiera, ¿sí? No es un dato externo, es algo que ya tenemos en memoria como texto, ¿sí? Y bueno, esto te devuelve una lista de diccionario de Python, ¿sí? El load, ¿sí? Y acá podemos usar la clave para acceder a los datos de tal cosa, ¿sí? Y bueno, para escribir se usa el método dump para un archivo JSON o dumps para una string con formato JSON. Y acá tenemos entonces, ¿sí?, el ejemplo de dump o dumps, ¿sí? Acá tenemos los datos, nombre Ana, edad 25, ¿ven? Entonces esto, dumps, JSON como texto, dump, JSON escrito en archivo, ¿sí? Vamos a probar este código de escribir, ¿sí? Entonces, ¿sí?, probando acá. Esta es la indentación, es importante definir también porque, bueno, no está definido exactamente la indentación de los diferentes niveles de las tablas del JSON. Puedo definir eso, ¿sí? Y bueno, entonces acá tenés F, acá tenés los datos, ¿sí? Primero, luego F, que es el archivo al que queremos guardar, y la indentación, ¿sí? Y también tenés que definir con dumps, ¿sí? Lo tenemos acá. ¿Vieron cómo se guardó el diccionario acá? Y acá tenemos también, ¿vieron? Que los números en el archivo JSON es sin comillas dobles, ¿sí? A diferencia de las cadenas de caracteres. Y los booleanos en JSON es en minúscula, no como Python que es en mayúscula. Esa es otra diferencia, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado a la hora de serializar, ¿sí? Bueno, ese es nuestro ejemplito sencillo, entonces. De dumps y dump, ¿sí? Acá viene un ejemplo un poco más completo de lectura.
¿sí? With open, acá contactos, coma, modo lectura y codificación de un TF8 y su punto lado del archivo, convertir a lista de diccionario, ¿sí? ¿Sí? Lista de diccionario, datos, contactos, ¿sí? Bueno, la tabla esta de hace rato, esta de acá, ¿sí? Vamos a probar un poco. Entonces acá tengo cargada mi lista de contactos que viene directamente de la diapositiva. Acá tengo, ¿verdad? Entonces, convertir de JSON a diccionario, ¿sí? Y acá formamos la lista de diccionarios, ¿sí? Usando la tabla contactos acá de nuestro archivo JSON, ¿sí? Y acá accedemos con cualquier diccionario a cada elemento con su clave, ¿sí? Nombre, teléfono, ciudad, ¿sí? Y si hay algún error de codificación, está el JSON de code error, ¿sí? Una excepción personalizada del módulo JSON, ¿sí? Entonces, ahí me se realizó correctamente, ¿sí? Me imprimió en pantalla. Bueno. Y ahora vamos a probar escribir, ¿verdad? Vamos a escribir esta nueva lista de contactos, ¿sí? Que es una lista de diccionarios también. Ven que casi igual lo se ve. Entonces, bueno, la indentación de 4, ¿sí? Y ensure ASCII false, bueno, no queremos que sea en formato ASCII, queremos que sea UTF-8, ¿sí? Y acá definimos también la tabla contactos de JSON como nuestra lista de diccionario de contactos, ¿sí? Acá el archivo, ¿sí? Que definimos en el Context Manager Open, Open, ¿sí? Y ejecutamos y generó nuestra nueva lista de contactos correctamente, ¿sí? Sin ningún problema. Y bueno, entonces muy fácil es serializar y deserializar en Python porque ya viene lo ya incluido en la biblioteca estándar, un módulo que se encarga de eso, ¿sí? Es muy fácil de usar, como pueden ver. Y bueno, hasta acá vamos a profundizar bastante más en esto de manejar archivos JSON en la próxima clase cuando manejemos API, ¿sí? Con la biblioteca request. Entonces, ahora vamos a hablar como último tema de los context manager que te permiten ahorrar código eliminando todo lo que sea repetitivo o boilerplate, ¿sí? Tienes que ejecutar dos tareas de manera automática. La primera al entrar al bloque definido con la palabra clave with y la segunda se ella mismo. Por ejemplo, abrir y cerrar un archivo. ¿Sí? Cuando termina el bloque with, cerramos automáticamente el archivo. Se ejecuta un código automáticamente cuando salís del bloque definido con el context manager with. En vez de escribir 10.000 millones de veces file.close, usando más, entonces, para evitar el boilerplate, usas tus context managers, ¿sí? Cuando sabes que al hacer algo, ejecutas dos líneas de código, te ahorras una de ellas, o varias líneas de código inclusive, no solamente una, con los context managers, ¿sí? Siempre que tengamos unos recursos que son bloqueados para ser usados y después necesitan ser liberados, pase lo que pase, aunque ocurra una excepción, ¿sí? Los vectores de contexto son una buena idea, así como lectura de base de datos o lectura de archivos, ¿sí? Ya están los predefinidos para casi todos los módulos de base de datos o de texto o de serialización, ya están definidos los context managers, ¿sí? Pero nosotros podemos definirlos manualmente nosotros mismos también, ¿sí? Con init y exit, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra clase. Entonces, para definir nuestro propio context manager, implementar los siguientes métodos. El método init, que es el constructor, que es llamado automáticamente el constructor al entrar al bloque with, ¿sí? Lo que devuelve este método será asignado a la variable que especifiquemos a continuación de as, ¿sí? Es común que esto sea el recurso que vamos a utilizar como el archivo de texto o la base de datos o lo que sea, ¿sí? Después está exit, guión bajo, exit, guión bajo, que es el método que se llama a salir with y contiene las tareas de limpieza o lo que queramos que se ejecute cuando salimos de nuestro context manager, ¿sí? Lo importante de este método se llama siempre, aunque ocurra una excepción, ¿sí? Sería por lo tanto equivalente al uso del bloque except, ¿sí? Trabajando con ficheros, aquí se cerraría el archivo que ha sido abierto anteriormente, ¿sí?
Bueno, tengo acá un ejemplo. Class Context Manager, def enter. ¿Sí? No. Print entrando al contexto, return hola, def exit, saliendo del contexto. ¿Sí? Acá poner estos son de levantada excepciones, estos otros parámetros de entrada. ¿Sí? Entonces, with Context Manager as mensaje, print mensaje. ¿Sí? Context Manager as, y acá puedes definir con el alias y guardar una variable lo que usas con tu Context Manager. ¿Sí? Ahí estás instanciando un objeto de la clase del Context Manager y asignándole a esta variable que definiste con el alias. ¿Sí? Acá tendría que ser enter, no init. Aquí te voy a corregir eso. Enter y exit, ¿sí? Bueno. También se puede definir usando decoradores. ¿Sí? El decorador Context Manager. ¿Sí? Def y el método del Context Manager. Por ejemplo, open sería para la apertura de archivo. ¿Sí? Y 2 puntos. Y bueno, lo que quiera que pase cuando entras, ¿verdad? Y luego yield. Y algún texto de mensaje así que querés. ¿Sí? Y luego se sale después de que haces el yield. ¿Sí? Pero esto es un poco más avanzado lo del yield. Vamos a ver después, ¿sí? ¿De qué se trata eso? Pero es básicamente lo mismo, ¿sí? With saludo a mensaje, print mensaje. ¿Sí? Entonces acá también definimos entonces manejador de contexto. Y bueno, hasta ahí la parte teórica de nuestra clase. Gracias por la atención. Y voy a mostrarle un par de ejemplos, ¿sí? De lo que dimos hoy. Bueno, ahora entonces pasamos entonces a nuestros ejemplos, ¿sí? Estos ejemplos más complejos pueden verlos en el repositorio, ¿sí? En el repositorio de la clase, bajo la carpeta clase 3. Entonces primero vamos a hacer un archivo, así que te imprima la tabla de multiplicar de un número cualquiera, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tabla n.py, ¿sí? Voy a desactivar un ratito mi sugerencia de texto para que no me moleste mientras escribo, ¿sí? Bueno, ahora le voy a mostrar lo de asegurarse bien de que lea su archivo, ¿sí? Pero voy a ver si estoy grabando, ¿sí? Entonces, from, usando el módulo pathlib que viene en la biblioteca estándar Python, importamos el método path, ¿sí? O la clase path, y podemos entonces definir nuestra ruta de archivo o nombre de archivo, ¿sí? Ruta de archivo, asegurarnos bien de que lea nuestro archivo que queremos darle, ¿sí? O donde queremos escribir sin errores de que el archivo no existe, ¿sí? Usamos path y acá en path ponemos file, ¿sí? Para que file, que es, bueno, donde está ubicado el archivo en ejecución actual, ¿sí? El guión bajo file, guión bajo, lo ponemos resolve para que te resuelva esa ruta, ¿sí? Y te ponga el nombre del archivo with name, acá lo pongo, y tabla de multiplicar, vamos a poner .txt, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer while true, vamos a hacer try, ¿sí? Porque vamos a leerle algo que dice el usuario, entonces vamos a hacer un try catch para evitar value error. Número es igual a int, y para que te pregunta una y otra vez ponemos un while true, ¿sí? Input, ingrese un número entero, ¿sí? Para que nos dé su tabla de multiplicar, y cortamos cuando ponga un número válido y capturamos con except value error, ¿sí? Imprimimos entrada inválida, punto, por favor
Intente de nuevo. Algo así. Bueno, eso ya leyó entonces correctamente lo que puso el usuario. ¿Sí? Voy a quitarnos a mi carita acá porque ya no hace falta, digamos. No voy a estar gesticulando tanto. Bueno. Y ponemos try también acá. Hacemos el context manager para lectura de archivos with open. Y acá ponemos ruta archivo, que ya definimos con path, coma, y ponemos el modo de lectura, ¿sí? Y usamos el alias para guardar en una variable lo que salga de nuestro context manager, ¿sí? En este caso, archivo, ¿sí? Archivo.write para escribir en el archivo. Ponemos el fstring, tabla de multiplicar de números, ¿sí? Dos puntos. Y cambio de línea, ¿sí? Ahora for i in range de 1 a 11, ¿sí? Porque queremos la tabla 1 al 10. Range siempre tiene que poner uno más, ¿sí? Porque termina antes. Entonces ponemos resultado. Cuando quieren realmente usar los números, ¿sí? Un ratito. Acá. Siguiendo, entonces, guardo mi resultado, que va a ser número.i. Y escribo en el archivo con archivo.write, ¿sí? Hago la fstring, pongo número, la x, ¿verdad? Y por ejemplo, 1 por 1, ¿sí? Es igual a y al resultado 1, ¿verdad? Bueno, mal ejemplo, pero ahí está, ¿sí? Y salto de línea. Y bueno, hacemos las excepciones típicas para manejo de archivos, ¿sí? IO error, puntos, print, F, no se pudo escribir en el archivo, ruta de archivo, ¿sí? O else, ¿verdad? Si todo salió bien, print, tabla de multiplicar de número guardada en no ruta de archivo, ¿sí? Y finally print programa finalizado, ¿sí? Entonces probamos. Vamos a hacer la tabla del 12, que es mi preferida. Acá me olvidé de poner como método de resolve. También me olvidé de poner los paréntesis. Vamos a la tabla del 12, mi tabla preferida. Tabla del 12, tabla de multiplicar 12 guardada en, y acá me da la ruta, ¿sí? Vieron que resolvió bien la ruta del archivo, ¿sí? Entonces, para no andar macaneando con eso, vamos a usar la clase path de el módulo pathlib de la biblioteca estándar de Python, ¿sí? Entonces, bueno, acá tengo la tabla de multiplicar del 12. 12 por 1, 12, 12 por 2, bla, 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 bla. ¿Sí? Funciona bien. Bueno, ese es un ejemplo sencillo, así que creo que queda bien ilustrativo. Entonces, cómo escribir en el archivo, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es... Acá tengo una nómina de empleados, ¿sí? Vamos a crear un archivo nómina.csv
CSV, ¿sí? Acá. Y vamos a hacer algunas cositas, ¿sí? Con eso. Para aprender a usar los archivos CSV un poco más profundamente, ¿sí? Entonces importamos CSV y de from path lib importamos path para poder leer correctamente la ruta de nuestro archivo, ¿sí? Entonces hacemos ruta CSV igual a path guión bajo file guión bajo punto resolve punto with name, el nombre que queremos darle al archivo que queremos leer, nómina.csv, ¿sí? Entonces ponemos with, abrimos el contexto de la apertura de archivo, with open, ruta CSV, coma, el modo de escritura, de lectura, perdón, y codificación UTF-8, ¿sí? UTF-8, no olviden eso. Como archivo, ¿sí? El content manager tiene que usar un alias para usar la variable que te genera esa clase. Un lector igual a csv. Vamos a hacer el dict reader para guardar en una lista de diccionarios, ¿sí? Lo que tenemos en nuestro archivo csv, ¿sí? Hacemos for columna coma fila in enumerate, porque sale el lector, que es un diccionario, ¿verdad? O lista de diccionario. Entonces print ponemos acá la f-string fila, ponemos la número de columna más 1, ¿sí? Creo que al revés lo puse el nombre, ¿verdad? Tenía que ser fila columna, tiene que ser. Ahí está mejor, ¿verdad? Ahí tiene más sentido. Entonces fila más 1, ¿verdad? 2 puntos. Fila columna. La columna nombre, ¿verdad? Luego la columna apellido, ¿verdad? Columna apellido. Vamos a mirar un poco nuestro archivo CSV. El de nómina, ID, nombre, apellido, edad, departamento, salario, fecha de ingreso, ¿sí? Voy a dar un ratito ya llenar lo que falta, ¿sí? Y vemos, ¿sí? Entonces, vuelvo a nómina.py. Acá esto, entonces, ¿cómo voy a imprimir lo que está en mi archivo CSV así completo? ¿Sí? Fila, número de fila más 1, 2 puntos, columna nombre, lo que dice la columna de nombre, la columna de apellido, ¿sí? Luego edad, 2 puntos, columna de edad, barra departamento, columna de departamento, ¿sí? Columna salario, columna fecha de ingreso, ¿sí? Entonces, bueno, me olvidé de guardar los cambios de mi archivo nómina CSV. Vamos a probar otra vez. Y ahí se ve que imprime correctamente, ¿sí? Cada fila. Fila 1, Ana Gómez, edad tanto, tanto, salario tanto, fecha de ingreso tanto, ¿sí? Entonces, serialicé bien mis datos en una lista de diccionarios, ¿sí? Mis datos de mi archivo CSV, con el dict reader. Bueno, ahora otro ejemplito va a ser cómo calcular el salario promedio de cada sección de nuestra nómina, ¿sí? Entonces vamos a hacer la lista de secciones. La tengo acá hecha. Voy a copiar nomás. Administración, marketing, finanzas, gerencia, recursos humanos y sistema,
¿sí? Teniendo acá la lista de secciones, entonces hacemos un for sección, in secciones, dos puntos, hacemos el contexto with, abrimos, hacemos ruta csv, ¿sí? Perdón, hacemos with open, hacemos ruta csv, ¿verdad? Coma r, en modo de acceso, y encoding UTF-8, ¿sí? Porque tenemos cosas con acento y ñ y todo lo demás. Para que interprete bien, tenemos que hacer la codificación UTF-8. Guardamos en alias archivo. De vuelta. Entonces, acá tenemos lector igual a csv.digreader. ¿Sí? Hacemos otra vez. Y ponemos el archivo. Bueno, entonces ya tengo ya el digreader armado, ¿verdad? Con mi archivo. Entonces ya tengo mi lista de diccionario. Entonces, salarios, vamos a poner, ¿verdad? Pongo y luego hago cambio a entero, ¿sí? Porque es string, siempre lo que se devuelve los readers. Entonces hacemos fila de salario. Bueno, int columna debería ser, ¿verdad? Columna salario. Por columna. In, vamos a ver comprensión de línea. Comprensión de lista. For columna in lector. If fila. Departamento está en sección, ¿sí? Una de las secciones que definimos. La sección actual, ¿sí? Entonces, in columna salario, for fila, for columna y lector, in columna. ¿Sí? No sé por qué cerré acá. Ahí está bien. Ahí hacemos comprensión de listas para generar mi lista de salarios para cada sección, ¿sí? Y bueno, si se formó la lista correctamente, if salarios, puntos, hacemos el promedio. Promedio es igual a sum salarios dividido en salarios, ¿sí? Tenemos esa lista de salarios. Hacemos la suma sobre la longitud y tenemos el promedio. Entonces, print. Vamos a imprimir eso. F. Salario promedio en la sección, ¿verdad? Y ponemos dos puntos. Y hacemos promedio. Y vamos a darle formato con dos decimales, ¿sí? Eso se hace así con dos puntos, punto 2f, ¿sí? Else, dos puntos, print, fstring, no hay empleados en la sección de sección, ¿sí? Si fuera una sección vacía. Bueno, ahí tenemos. Vamos a probar. Departamento está bien. Departamento. Ahí está. Aquí error dice. Ahí está. Ahí son los promedios, ¿sí? El promedio de administración, el marketing, en finanzas, en gerencia, recursos humanos y sistemas. Los que ganan más en promedio son los de finanzas, así que bueno, tiene sentido, ¿verdad? No, los que ganan más en promedio son los de gerencia, eso tiene aún más sentido. Y los gerentes son los que ganan más. Seguido por la gente de finanzas y seguido por lo de sistemas, ¿sí? Eso tiene lógica, ¿no? Y bueno, ese es el ejemplo que tengo entonces de manejo con CSV, ¿sí? Tiene un ejemplito más ahí si quieren ver en el repositorio, ¿sí?
Bueno, ahora un último ejemplo que va a ser de Content Manager. Va a ser un poco más divertido, ¿sí? Entonces acá tengo como último ejemplo. Vamos a hacer un programa que te imprime un índice, ¿sí? Y vamos a usar vamos a hacer with, ¿sí? Content Manager anidados para hacer las diferentes secciones de nuestro índice, ¿sí? Entonces definimos la clase índice, ¿sí? Def init constructor, vamos al constructor y vamos a crear una lista de niveles de nuestro índice, ¿sí? Igual a nada, y una lista de líneas de nuestro índice, igual la lista vacía también, ¿sí? Vamos a ir llenando según vamos usando los Content Manager. Entonces, def enter para definir qué es lo que pasa cuando iniciamos el Content Manager, ¿sí? Cuando iniciamos el Content Manager, creamos el primer nivel, ¿sí? Self.nivel.append, el nivel 0, ¿sí? de nuestro índice, y nos devuelve self, ¿sí? Esto para poder usar correctamente el alias, ¿sí? El return self, eso quiere decir que te va a devolver un objeto de tipo índice, el Content Manager, ¿sí? Eso, return self, te voy a poner al final del método enter, ¿sí? Guión bajo, enter, guión bajo. Ahora vamos a definir el método exit, guión bajo, exit, ¿sí? Al salir el Content Manager, self.nivel.pop, ¿sí? Disminuimos el nivel del índice y return false, ¿sí? Al salir del Content Manager volvemos un nivel, ¿sí? Vamos a ir avanzando niveles, ¿sí? El nivel principal de tu índice, luego la subsección y luego otra subsección, y luego cuando terminamos un Content Manager volvemos una sección, ¿sí? Eso quiere decir el nivel.pop acá, ¿sí? Ese es el nivel en el que estás, nivel inicial, luego la siguiente indentación y luego la siguiente indentación, ¿sí? Luego de la sección, ¿verdad? Self y el título de la sección, return, que te devuelve un objeto de tipo sección que vamos a definir enseguida, ¿sí? Self con el índice y el título, ¿sí? Bueno, y ahora def ítem de cada sección, self título, ¿sí? Entonces self punto nivel, ¿sí? Aumentamos el nivel del último elemento de la lista de niveles en 1, ¿sí? Más igual 1, y luego agregamos la línea correspondiente, ¿sí? Self.líneas.append, ¿sí? Hacemos entonces fstring y hacemos un join acá, fstring, hacemos acá una lista, un diccionario, hacemos join con puntos, ¿sí? Esto es para hacer los numeritos, ¿sí? 1.1, 1.2, 1.3, ¿sí? Vamos con puntos, ¿sí? Punto join, y hacemos una comprensión de listas, convertimos a cadena cada número de sección, ¿sí? Por cada nivel del índice. Entonces hacemos str de n for n in self for n in self.nivel, ¿sí? Self.nivel, ¿saben? Y luego ponemos el título, ¿sí? O sea, tenemos la puntita, el puntito, ¿sí? 1.1, por ejemplo, y acá después ponemos el título de la sección, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo,
ayuda o lo que queramos ponerle a título. ¿Sí? Bueno. Me olvidé los 2 puntos. Estoy muy emocionado. Disculpen. Ahí. Y def imprimir. Te imprime todo te va a imprimir todo el índice. ¿Sí? Por línea en líneas. Insert.líneas. Print line. Ahora vamos a ver nuestro objeto de sección. ¿Sí? Para cada subsección de nuestro índice. ¿Sí? Entonces def init, el constructor de nuestra sección, self, el índice al que corresponde esa sección y el título de la sección. ¿Sí? Self.índice igual a índice y self.título igual a título. ¿Sí? Lo pongo def. Cuando entramos al contexto que crea la subsección, ¿sí? Entonces self, dos puntos. Aumentamos el nivel del índice en 1 y agregamos una línea al índice, ¿sí? Con el número de nivel y el título de la sección, ¿sí? Hacemos self.índice.nivel menos 1, ¿sí? Al final del nivel le agregamos 1, ¿sí? Más igual más 1, ¿sí? Más igual 1. Hacemos self.índice.líneas.append. Y acá hacemos una f-string con nuestra parecida a esta. Voy a copiar, solo que tiene un cambio acá. Self.índice.nivel y acá pongo self.título. Ahí está. Esto es para hacer el número, punto número, y acá el número, así. Como una recursividad que estoy haciendo, ¿sí? Esto con esto de las secciones. ¿Sí? Algo parecido a eso estoy haciendo. Lo pongo def exit. ¿Sí? Self. Y ahí self. Cuando salimos del Content Manager, disminuimos el nivel, ¿sí? El nivel de indentación del índice, self índice punto nivel punto pop. Ahí. Y return false. Es mejor poner en los exits, ¿sí? Ahora vamos a probar nuestro creador de índices. If name es igual a main, ¿sí? Los puntos. Entonces vamos a usar el content manager with índice as índice, los puntos, with índice punto sección, ¿sí? Ahí vamos a hacer una sección de sistemas operativos. Luego ponemos ítems en cada sección, ¿sí? Índice punto ítem. Sistema operativo tenemos Windows, ¿ah? Otro ítem en mi sección tenemos macOS. Pero bueno, hay varias distribuciones de Linux, entonces hacemos otra subsección diferente, ¿sí? Con otro contexto with
índice.sección, ¿sí? Distribuciones Linux. Y acá ponemos los diferentes ítems, que son las distribuciones de Linux que vamos a poner en nuestro libro, ponerle así. Índice.item, hacemos otro ítem para Debian, por ejemplo. ¿Sí? Y otro índice.item. Tenemos Arch, ¿verdad? Arch Linux. Y acá voy a copiar otra sección del lenguaje de programación que tengo armada para ver si funciona bien las diferentes secciones de mi índice, ¿sí? Y ahora vamos a imprimir el índice. Índice.imprimir, ¿sí? Vamos a probar. Vamos a revisar. Bueno, me olvidé de poner acá en la nueva sección el nuevo nivel del índice. Por eso tomaba como una lista vacía acá, ¿sí? A la hora de salir de la sección. Vamos a probar otra vez. Y ahí me hizo, ¿sí? Cada nivel, su número y su título, ¿sí? Ese es el último ejemplo que tengo. Y hasta acá por hoy. Y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Hasta luego.